Bueno, lo que vamos a ver en esta oportunidad es una aplicación de la óptica, ¿no? Una aplicación de las ondas electromagnéticas, en otras palabras, ¿no? La clase pasada se había visto concerniente a las ondas mecánicas y esencialmente se había dado ejemplos de las ondas sonoras, ¿no es cierto? ¿Por qué de las ondas sonoras? Porque nosotros tenemos un receptor que son los oídos, ¿no es cierto? Entonces, por eso utilizamos el ejemplo de las ondas sonoras, que es muy importante para nuestra vivencia, ¿no es cierto? De igual manera, ahora vamos a utilizar las ondas electromagnéticas, especialmente la luz, ¿no es cierto? La luz. ¿Por qué? Porque tenemos un receptor de las ondas visibles, ¿no es cierto? Que son los ojos. Bueno, viendo de esa perspectiva, nosotros vamos a ver ahora, estudiar de lo que es una aplicación directa de las ondas electromagnéticas, que son la luz. Y está basado esencialmente de dos fenómenos, ¿no es cierto? Del fenómeno de reflexión y refracción. Entonces tenemos ahí los fenómenos de reflexión y refracción. Entonces el fenómeno de reflexión está aplicado a los espejos, ¿no es cierto? A los espejos. Entonces lo que nosotros vamos a estudiar son las aplicaciones de los espejos, ¿ya? De la aplicación del fenómeno de reflexión. Entonces tenemos ahí el espejo plano, en la cual la finalidad es identificar dónde se encuentra la imagen de los espejos planos. Para los espejos esféricos, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una clase de espejo esférico, entonces vamos a ver, mediante la posición que nosotros nos ubiquemos, cómo vamos a ver nuestra imagen, ¿no? Cómo vemos nuestra imagen. ¿Ya? Ojo, en los espejos siempre las imágenes son virtuales. Las imágenes son virtuales. ¿Por qué? Porque están detrás del espejo. Y el otro fenómeno que vamos a utilizar es el fenómeno de refracción. Y para el fenómeno de refracción tenemos los lentes, ¿no es cierto? En esta parte inferior, ¿no es cierto? Acá tenemos los lentes en la intersección de dos superficies esféricas, ¿no es cierto? Que van a conformar una lente. Entonces, de igual modo, vamos a ver las diferentes posiciones que ubicamos a un objeto para después determinar cuál es su característica de la imagen que se produce, ¿no es cierto? Entonces, esa es la finalidad de la práctica, ¿no? Entonces, estudiar los dos fenómenos, tanto de reflexión y refracción, más las aplicaciones que están directamente en los espejos y en los lentes. Entonces, vamos a ver las leyes fundamentales de la óptica geométrica, porque hablar de lentes, estamos hablando específicamente de la óptica geométrica. La óptica se divide en dos, óptica geométrica y óptica física, ¿no es cierto? La óptica geométrica está basada a los fenómenos de reflexión y refracción, y la óptica física está basado en los fenómenos de interferencia, difracción, polarización. ¿Ya? Entonces vemos ahora la ley de reflexión. ¿Qué nos dice? Que los rayos incidentes, rayos de luz reflejado y la normal están en el mismo plano y en el mismo medio, ¿no? Entonces tenemos ahí medio 1, tenemos las ondas incidentes, las ondas reflejadas. ¿Ya? También tenemos medio 2, pero vamos a ver, para este caso, para este fenómeno, solamente vamos a utilizar el medio 1, ¿ya? El medio 1, donde determinamos la onda incidente, la onda reflejada y la normal. ¿Ya? A su vez también, si eso lo podemos representar mediante los rayos, el rayo de luz
incidente, rayo de luz reflejado, y tenemos su normal, en la cual nos va a dar su ángulo de incidencia y su ángulo de reflexión. Entonces, ¿cuál es la característica de la ley de reflexión? Esencialmente, es que los ángulos de incidencia van a ser igual que los ángulos de reflexión. ¿Bien? Entonces, es la finalidad del fenómeno de reflexión. ¿Ok? Entonces, eso es esencialmente el fenómeno de reflexión. ¿Ya? Entonces, lo que vemos es los rayos incidentes y los rayos reflejados. ¿Ok? Pero todo se encuentra en un solo medio, en el medio 1. Todos los rayos están en el medio 1. Vamos a ver ahora la ley de refracción. La ley de refracción. La ley de refracción también nos dice que el rayo de luz incidente, el rayo de luz reflejado, refractado y normal están en el mismo plano. Están en el mismo plano. Cosa quiere decir que nosotros tenemos ahí el medio 1, rayo incidente, el medio 2, en la cual se va a producir el rayo refractado. Entonces, esa es la primera parte que hemos visto. Ahora vamos a ver cuándo pasa de un medio a otro, o sea, del medio 1 al medio 2, ¿no es cierto? Y vamos a tener las ondas refractadas, Entonces, por lo tanto, decimos que el ángulo SU1, ¿no es cierto? Y el ángulo SU2, que es el ángulo refractado o de transmisión también se determina, ¿no? Se le denomina. Ahora, el índice de refracción es N-1, seno de teta SU1, N-2, teta SU2. Esa es la ecuación de la refracción, o también conocido la ley de Snell, ¿no es cierto? La ley de Snell. ¿No? La ley de Snell. Entonces, aquí también los rayos de luz incidente, el rayo de luz refractado y la normal están en el mismo plano, pero están en medios diferentes. En cambio que en el anterior ejemplo, determinamos de que tanto la normal, el rayo de incidente y el rayo reflejado están en el medio 1. En este caso, el rayo incidente o la onda incidente está en el medio 1, la onda refractado está en el medio 2. Ángulo crítico y reflexión total. ¿Cuándo nosotros denominamos un ángulo crítico? Cuando se produce el fenómeno de refracción, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo crítico o límite es el ángulo de incidencia que produce un ángulo refractado igual a 90 grados, ¿no? Entonces, nosotros normalmente vemos el fenómeno de reflexión, ¿no es cierto? Cuando el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2. Entonces, el rayo que incide entonces tenemos ahí, ¿no? Esto es lo normal, ¿no es cierto? El ángulo de refracción, ¿no es cierto?, que incide en la superficie y va a tener un ángulo de refractado, es el ángulo SU2, ¿está bien? Entonces, donde el medio 1, el índice SU1 es mayor que el índice SU2. Ahora, vamos a ver en el caso de la cual nosotros vamos a señalar un rayo incidente. Si el rayo refractado forma un ángulo de 90 grados, entonces estamos en un caso de un ángulo que nosotros denominamos ángulo crítico.
Entonces, ¿cuándo es un ángulo crítico? Cuando el ángulo de refracción es igual a 90 grados. El ángulo de refracción es igual a 90 grados. Tenemos ahí el otro ángulo. El ángulo total, es reflexión total. ¿Cuándo decimos que el ángulo de reflexión total? Cuando es mayor que el ángulo crítico. ¿Cuándo se produce una reflexión total? Cuando es mayor que el ángulo crítico. ¿Ya? Entonces, nosotros llamamos ángulo crítico cuando el ángulo refractado es igual a 90 grados. ¿Ya? Pero cuando es mayor que 90 grados, imagínense 90 grados mayor, entonces decimos que está en una reflexión total. Decimos que estamos en una reflexión total. Utilizando la ley de Snell o la ley de refracción, tenemos que si el ángulo es igual a 90 grados, entonces seno del ángulo crítico es igual simplemente a la normal, es igual al índice de refracción del medio 2 sobre el índice de refracción del medio 1. Ok, entonces eso concerniente al conocimiento de cómo se forma, ¿no es cierto? ¿Dónde va a ser, dónde se dirigen los rayos cuando tenemos un ángulo crítico y cuando tenemos mayor que un ángulo mayor que los ángulos críticos? Entonces, vamos a ver en primer lugar las características de un espejo plano, las aplicaciones directas del fenómeno de reflexión. Primero vamos a ver el fenómeno de reflexión exclusivamente de lo que son los espejos. ¿Ya? Luego vamos a ver el fenómeno de refracción, ¿ya? Que son los lentes. Entonces, un espejo es una superficie lisa muy reflectante. Los rayos de luz se reflejan, la prolongación de ellos hacia una imagen virtual. Entonces tenemos el espejo, el objeto, ¿no es cierto? La cual va a reflejar, ¿no es cierto? Va a reflejar. ¿Ya? Pero lo que nosotros vamos a indicar son la proyección, ¿ya? O la prolongación de ellos hacia el otro lado del espejo formarán la imagen virtual. ¿Ya? El rayo 1, por ejemplo, incide perpendicularmente y se refleja. ¿Ya? Entonces tenemos eso, el objeto y la imagen virtual. La posición o la distancia del objeto y la distancia de la imagen. La altura del objeto, la altura de la imagen.
Entonces, la distancia del objeto al espejo, la distancia de la imagen al espejo. La distancia del objeto es igual a la distancia de la imagen. Altura del objeto es igual a la altura de la imagen. Entonces las alturas también son iguales, ¿no es cierto? Y eso se produce cuando el espejo es plano. Tenemos entonces las posiciones o las distancias son iguales, como también las alturas de los objetos son iguales. Entonces, ¿dónde se forma la imagen? Detrás del espejo. Si se forma detrás del espejo, entonces decimos que es una imagen virtual. ¿Ya? Es una imagen virtual. ¿Ya? Cuando están detrás del... ¿Cuáles son los rayos que se forman? Los rayos son la prolongación de los rayos incidentes. ¿No es cierto? ¿Ok? Espejos esféricos. Tenemos espejos esféricos, los cóncavos o convergentes. Entonces, los rayos de luz convergen en el foco del espejo. Entonces, tenemos ahí un espejo. Entonces, tenemos esos puntos importantes que debemos conocer. ¿Cuál es su centro del espejo? ¿Cuál es su foco? A que nosotros denominamos foco y vértices. Entonces, los rayos que inciden al espejo convergen. Los rayos que inciden en el espejo cóncavo, ¿no? Convergen en un punto. Y eso nosotros le llamamos rayo del centro al vértice, forman el rayo de curvatura. El rayo de curvatura. El rayo de curvatura. La distancia focal no es otra cosa que la mitad del rayo de curvatura. Ahora, cuando nosotros tenemos espejo convexo o divergente, como dice la palabra, divergente, entonces tenemos los rayos de luz parecen divergir desde el foco del espejo. El eje, centro, vértice y foco del centro. Entonces la prolongación es la que nos va a dar el espejo, ¿no es cierto? Al foco. Del foco es donde trazamos un rayo. Y ese rayo que va a dirigir del foco, ¿no es cierto? Dice, los rayos de luz parecen divergir desde el foco del espejo. ¿Ya? De ahí comienzan a divergir, ¿no es cierto? De aquí. Del foco, en cada punto que incide comienza a divergir, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, de ahí determinamos el rayo de curvatura y la distancia focal. Entonces, de observaciones, decimos lo siguiente, entonces. La distancia entre el vértice y el foco, es igual a la mitad del rayo de curvatura, exactamente. ¿Cierto?
Entonces, para ambos, ¿no es cierto? Entonces, el radio de curvatura, la distancia, la mitad del radio de curvatura es igual a la distancia focal. ¿Ya? Entonces, hemos visto cómo nosotros podemos crear imágenes, ¿no es cierto?, cuando tenemos un espejo convergente. Cuando tenemos un espejo convergente son los rayos mismos que van a formar la imagen. Cuando tenemos un espejo convexo son las prolongaciones que forman en la imagen. ¿Ya? Son las prolongaciones que forman la imagen. ¿Ok? Entonces es la distancia focal, entonces. Ok. Formación de imágenes de un espejo cóncavo. Los rayos de luz inciden en la cara cóncava. ¿Ya? Formación de imágenes de un espejo cóncavo. Entonces, y se reflejan para formar la imagen. Entonces tenemos ahí el espejo cóncavo, el objeto, sabemos de que el rayo 1, rayo 2, todo tiene que pasar por el espejo, por el objeto y por el centro de curvatura, entonces, ¿no es cierto? Entonces, del centro de curvatura se va a reflejar a sí mismo, ¿no es cierto? En el objeto se pasa por el foco. Entonces, van a formar la imagen, entonces, ¿no es cierto? Tenemos esos tres rayos, la intersección de los tres rayos, ¿no es cierto?, van a formar la imagen. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la distancia del objeto, la distancia de la imagen. El tamaño del objeto, el tamaño de la imagen. Entonces los rayos de luz incidentes en la cara cóncava se reflejan para formar la imagen. ¿Ok? Entonces son los rayos mismos que se van a reflejar y van a, ¿no es cierto?, van a formar la imagen. Observaciones. Decimos, el rayo 1 incide paralelamente al eje y se refleja pasando por el foco. El rayo 2 pasa por el foco y se refleja paralelamente al espejo, al eje del espejo. Y el rayo 3, que pasa por el centro de curvatura, se refleja en sentido contrario. ¿Ok? Entonces son las características para poder formar la imagen debido a la reflexión de los rayos, ¿no es cierto?, que pasan, que inciden en el espejo y pasan por el foco. Entonces, un espejo cóncavo forma una imagen real e invertida. Un espejo cóncavo forma una imagen real e invertida. Siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de curvatura o se encuentre entre el foco y el centro de curvatura. Si el objeto está en el foco del espejo cóncavo, la imagen se forma en el infinito. ¿Ya? Si el objeto está en el foco del espejo cóncavo,
la imagen se forma en el infinito. Objeto. Entonces tenemos esa peculiaridad, ¿no es cierto? Cuando los espejos, el objeto se encuentra en el foco, ¿no es cierto? Si el objeto está en el foco del espejo cóncavo, la imagen se forma en el infinito. Entonces decimos también, recordamos que un espejo cóncavo forma una imagen real e invertida, una imagen real e invertida, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de curvatura. ¿Cierto? Una imagen real invertida. Se dice real donde está la misma posición del objeto, ¿no? Entonces, decimos también que un espejo cóncavo formará una imagen virtual, ¿no es cierto?, a la de derecha y aumentada, si el objeto está entre el foco y el vértice. ¿Ya? Entre el foco y el vértice. Entonces tenemos ahí el objeto, su centro de curvatura, ¿ok? Entonces forman una imagen real derecha, porque está hacia arriba, ¿no es cierto?, y aumentada. Imagen virtual. Posición del objeto, posición de la imagen. ¿Cierto? La distancia de la imagen, distancia. Donde la distancia del objeto es menor que la distancia focal. Ahí es cuando es, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos visto, entonces, anterior, ¿no es cierto? Esto es cuando está, entonces forma una imagen real invertida, ¿no? Invertida hacia abajo. Entonces, ese es el primero, ¿no es cierto? El número 4 que decimos, ¿no? Porque dice un espejo cóncavo forma una imagen real invertida siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de curvatura o se encuentre entre el foco y el centro de curvatura. En el caso que hemos visto aquí, está entre el foco y el centro de curvatura, o también cuando está hacia la izquierda del centro de curvatura. Ok, entonces vayamos ahora la formación de un espejo convexo, ¿no es cierto? Ya hemos visto las observaciones de un espejo cóncavo, ahora de un espejo convexo. Entonces decimos lo siguiente, la formación de la imagen de un espejo convexo, los rayos de luz incidente en la cara convexa y se reflejan para formar una imagen virtual. Entonces tenemos ahí el objeto, está al frente del espejo convexo, un espejo convexo. Entonces hemos dicho que las imágenes se van a formar, ¿no es cierto?, en la prolongación del orden. Entonces tenemos ahí, ¿no es cierto?, del foco incide
Entonces, de esa manera formamos la imagen. Tenemos la posición del objeto, la posición de la imagen. Entonces tenemos la altura S1, la altura del objeto, la altura de la imagen. Entonces vemos, miren, dónde se forma la imagen, ¿no es cierto? Es una imagen virtual, ¿no es cierto? Derecha. Y de menor tamaño. Entonces la figura de rayo 1 incide paralelamente al eje y se refleja y su prolongación pasa por el foco. El rayo 2 es dirigido al centro de curvatura, se refleja en sentido contrario. Entonces, el rayo 3 que incide en el vértice se refleja y su prolongación se intersecta con la de los otros. ¿No? ¿Ok? Ecuación de los espejos esféricos y el aumento lineal. Entonces, tenemos ahí lo siguiente, ¿no? La relación entre la distancia de los objetos y la distancia de la imagen y la distancia focal. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que nosotros siempre vamos a utilizar? Es esta, ¿no? Es una relación geométrica, tanto para los espejos cóncavos como para los espejos convexos. ¿Ya? Donde la inversa de la posición del objeto más la inversa de la posición de la imagen es igual a la inversa de la posición de la distancia focal. El aumento lineal producido por el espejo esférico se define como el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Entonces, el aumento también lo podemos determinar mediante la relación de la posición de la imagen sobre la posición del objeto, ¿no es cierto? O distancia de la imagen, distancia del objeto. Es importante los signos. Entonces, esa convención decimos lo siguiente, entonces. Distancia focal. ¿Ya? Si el espejo es cóncavo, convergente, entonces la distancia focal es mayor que cero, entonces el radio de curvatura es mayor que cero. Si la distancia focal, si el espejo es convexo, divergente, entonces el foco es menor que cero o el radio es menor que cero. Entonces es negativo. Negativo. ¿Ya? En otras palabras, entonces, la distancia focal como el radio de curvatura son negativos si el espejo es divergente. ¿Ya? La distancia del objeto está a la izquierda del espejo y es positiva. La distancia de la imagen y el tipo de imagen, decimos si la imagen
Decimos, si la imagen se forma frente al espejo, ¿ya? La imagen se forma frente al espejo, la imagen es real, positivo. Si la imagen se forma atrás del espejo, la imagen es virtual y es negativa. Ok. Orientación de la imagen en su amplitud. La imagen decimos que es derecha si la amplitud es mayor que cero. ¿Ya? La imagen es derecha si la amplitud es igual, mayor que cero. La imagen es invertida si la amplitud es menor que cero. Ok. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente en los problemas los signos. ¿Ya? Entonces, esta tablita es importante que ustedes se lo aprendan, ¿no? Para poder desarrollar los problemitas, ¿ya? Cuándo es positivo y cuándo es negativo. Cuándo es positivo y cuándo es negativo, ¿no? Con referente a lo que son la distancia focal, la distancia del objeto, distancia de las imágenes, el tipo de imagen, ¿no es cierto? Y el aumento. Ok, vamos ahora a los ejercicios. A los ejercicios que son importantes, entonces. ¿Ya? Ejercicio. Vamos al primer ejercicio. Dice lo siguiente. En el contexto de la óptica geométrica, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Se utiliza el concepto de rayo de luz. Si se utiliza el concepto de rayo de luz, sí. Entonces, la noción de rayo de luz se utiliza cuando la longitud de onda es pequeña comparada con el tamaño de los cuerpos macroscópicos. Ok. Entonces tenemos entonces su hábitat, que la existencia de los objetos, ¿cómo lo medimos, no es cierto? Cuando estamos a una longitud de onda de radio, entonces tenemos ahí lugares, está en ese orden, ¿no? 10 elevado al cubo de 1 kilómetro. O sea, es su hábitat. Entonces ese rayo pues, puede estar presente. ¿Ya? Igual, las microondas están en el orden de 10 elevado a la menos 2. Entonces, las ondas de radio están en este sentido, ¿no? Pueden vivir en los edificios y los humanos, ¿no? Para poder identificar eso. ¿Ya? Ese es su hábitat de medición, ¿cierto? Están hasta 1 kilómetro. Ahora, cuando son de 10 elevado a la menos 2, está en un hábito también de las microondas, Entonces, ¿cuál es el espacio más o menos que se utiliza? Es frecuentemente 10 elevado a la menos 2, ¿no es cierto? Metros, claro, indudablemente. 10 elevado a la menos 2 metros, ¿no es cierto?
Y eso equivale a 1 centímetro, ¿no? De frecuencia, ¿no? De longitud de onda, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso nos sirve para la comunicación y la utilización de los celulares, ¿no? Las microondas. Infrarrojo. Entonces, infrarrojo está 10 elevado a la menos 5. Entonces, aproximadamente está para localizar, ¿no? La punta de una aguja. ¿Ya? De una aguja. ¿Ok? Entonces, es para determinar ¿no? Los infrarrojos. Ojo que los infrarrojos, ¿ya? No son los que llegan a la Tierra, tengan muy bien presente, ¿eh? Los infrarrojos no llegan a la Tierra. Es una onda electromagnética, y claro, que es irradiado por el Sol, pero no llega a la Tierra. ¿Ya? Lo que llega a la Tierra y los otros no, interacciona a todos nosotros, los seres vivientes de la Tierra, es la combinación de los infrarrojos con el vapor de agua. Entonces, esa combinación es lo que nos llega a la Tierra y son los rayos solares, que nosotros mayormente le llamamos los rayos solares, ¿no? Que es la combinación entre los infrarrojos y el vapor de agua. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros en realidad sentimos son sensación de calor. Sensación de calor. ¿Ya? Que es la combinación de esos dos. Luego tenemos las ondas visibles, lo que nosotros podemos visualizar con nuestra vista, ¿no es cierto? Entonces es importante las ondas visibles, es la que nosotros utilizamos, la que utilizamos para podernos ver. Luego vienen los ultravioletas, que indudablemente nosotros no lo podemos resistir, y los seres vivientes de la Tierra tampoco van a poder. ¿Por qué? Porque, mire, está en el orden de 10 elevado a la menos 8. Entonces, ¿no es cierto? Entonces está en el orden de las moléculas. ¿Ya? Entonces no podemos vivir con eso. Mucho menos los rayos X. Los rayos X, que es para estudiar, ¿no es cierto? Es el hábitat de los átomos. Y luego tenemos 10 elevado a la menos 12, que son los rayos gamma. En ese orden está, más o menos es el núcleo atómico. Ok. Es importante saber, ¿no? La longitud de ondas. Entonces es verdadero. Ok. También nos dice, el medio donde se propaga la luz se puede asumir homogéneo. Dice, el medio donde se propaga la luz puede asumir homogéneo. Verdadero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se asume que el medio es homogéneo, aire, agua, vidrio, etc. La trayectoria de los rayos de luz es una línea recta, entonces. ¿Ya? Entonces, verdadero. Dice, existe independencia en la propagación de los rayos de luz. Existe independencia en la propagación de los rayos de luz. Entonces nosotros decimos sí, los rayos de diferentes frecuencias, colores, se propagan independientemente. ¿Ya? Entonces los tres son verdaderos. Dice, existe independencia en la propagación de los rayos de luz, sí. Los rayos de diferentes frecuencias y colores se propagan independientemente. Entonces los tres son verdaderos.
Segundo problema. Decimos lo siguiente. Un rayo de luz incide en una placa de mica transparente y sigue la trayectoria mostrada en la figura. Ok, tenemos ahí el rayos incide. ...37 grados, ¿no es cierto? Un ángulo de incidencia de 37 grados. Entonces, nos dice determinar el espesor de la mica. ¿Cómo determinamos ese espesor? Entonces, nosotros simplemente decimos, por la ley de refracción vamos a determinar el rayo de refracción, ¿no es cierto? Para después, utilizando este triángulo, podemos determinar la altura. ¿Ok? Entonces decimos lo siguiente, entonces decimos que el seno de 37, ¿no es cierto?, es igual a 3/5. El ángulo refractado va a ser igual, seno de teta es igual a 1/2, entonces el ángulo es igual a 30 grados. Entonces ya conocemos que es 30 grados, entonces podemos determinar la distancia, AB. Entonces de esa manera nosotros vamos a determinar la distancia AB. ¿Cómo lo determinamos la distancia AB? Entonces sabemos que la velocidad de la onda en el medio, ¿no es cierto?, en la mica, va a ser igual a la velocidad de la luz sobre el índice de refracción de la mica. ¿Ya? Entonces obtenemos lo siguiente, entonces, la rapidez también decimos que es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces simplemente igualamos la velocidad en el vacío, el índice de refracción de la mica, la distancia sobre el tiempo. Y el tiempo nos dice que es igual a 10 elevado a la menos 10. Entonces, simplemente despejamos la distancia. Como ustedes observan, es AB, la distancia AB, que es igual a 3 por 10 elevado a 8 por 10 elevado a la menos 10, dividido en 1.2. Entonces, como resultado es igual a 0,025 metros, que es igual a 2.5 centímetros. Entonces, ya hemos determinado entonces la distancia, sabemos el ángulo, ¿no es cierto? Podemos determinar la altura entonces. Entonces, la altura va a ser igual a ¿qué? A la distancia coseno de 30 grados. Entonces, coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2 por la distancia. Entonces, tenemos ahí que la altura es igual a 1.73 por 2.5 sobre 2. 4.325 sobre 2. Entonces tenemos 2.1, que es igual a 2 puntos. Entonces, esa es la altura. Entonces, como ustedes ven, que todo es geometría. Geometría. Por eso decimos es óptica geométrica, ¿no? Entonces, simplemente nos ayudamos con respecto a la rapidez
Ok. Entonces la altura es igual a 2.1 centímetros. Bueno, jovencitos, vamos a tomar un descanso para seguir con los problemitas, ¿ya? Entonces, el siguiente problema está concerniente a lo que es las siguientes proposiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. En relación a la formación de imágenes en el espejo plano esférico, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Aquí hemos variado, ¿eh? Porque la proposición que ustedes tienen en su separata es verdadero, pero con más claridad vamos a utilizar esta utilización, ya saben. Entonces, la que ustedes tienen en su separata, la primera proposición, que es diferente a la que lo hemos escrito acá, ¿no? Es verdadero. Pero en este caso, en la proposición que está en la pantalla, que nos dice, los espejos esféricos siempre forman imágenes virtuales, falso. Solución, ¿no es cierto? No siempre. Los espejos esféricos cóncavos pueden formar imágenes reales, sí. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, están en la misma, en la misma zona donde se encuentra, ¿no es cierto? El objeto, entonces decimos que es una imagen real, ¿no es cierto? Es una imagen real. Ok. Entonces, falso. La segunda proposición que nos dice, las imágenes reales siempre son invertidas, también decimos que es verdadero en este caso, ¿no es cierto? Sí, para un espejo cóncavo forma una imagen real e invertida. Los rayos de luz reflejados deben intersectarse por debajo de él. ¿Ok? Ahora, un espejo plano siempre forma imágenes virtuales, verdadero, ¿no es cierto? Sí, porque la imagen de un objeto se forma detrás del espejo. Ojo, recibe los rayos reflejados, los cuales parecen provenir de la imagen. Entonces tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces dice, el espejo plano, en un espejo plano siempre forman imágenes virtuales, verdadero, verdadero. La imagen reales siempre son invertidas, verdadero. Las imágenes reales siempre son invertidas, verdadero. ¿No? Sí, para que un espejo cóncavo forme una imagen real e invertida, los rayos de luz reflejados deben interceptarse por debajo del eje principal. Entonces, son las proposiciones que nosotros... Bueno, jovencitos, vamos a tomar nuestro descanso, ¿ya? Y regresamos, ¿ya? 9, 10, 12 y... Entonces, vuelvo a decirle la aclaración, el problema número 3, ¿no es cierto? Mi primera proposición lo hemos cambiado de la primera. Entonces, en la que ustedes tienen en su separata, la respuesta es verdadero, ¿ya? Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ya? Acá le hemos agregado para garantizar eso, ¿no? Si se viene esa pregunta, ¿no? Entonces, donde dice los espejos esféricos siempre se forman imágenes virtuales falsas. Siempre no se forman imágenes virtuales. ¿No? ¿Ya? Ok, entonces continuamos con el siguiente problema que todavía es espejo. Vamos a resolver todo lo que es
los problemas de espejos, tanto planos como esféricos, ¿no es cierto? Luego ya vemos el fenómeno de refracción y las lentes, ¿no? Entonces tenemos ahí el siguiente. Entonces nos dice lo siguiente: un objeto de 8 centímetros de altura se ubica a 60 centímetros del vértice de un espejo esférico convergente, espejo esférico convergente, de radio de 80 centímetros y perpendicularmente al eje principal. ¿Ya? Determine las propiedades de la imagen. Entonces nos dice eso, ¿no? Un objeto de 80 centímetros de altura se ubica a 60 centímetros, ¿no?, del espejo esférico convergente de radio de 80 centímetros. Entonces, en otras cosas, si el espejo tiene un radio de curvatura de 80 centímetros, sería 40, ¿no es cierto? 40. Entonces, está entre el foco y el centro de curvatura. ¿Ya? El objeto. Entonces, vamos a ver, vamos a formar la imagen. Entonces, vemos que la imagen que se forma es una imagen real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está invertida. Entonces, por convenio de signos, sabemos que el radio es 80 centímetros, mayor que 0. Entonces, la distancia focal indudablemente va a ser igual a 40 centímetros. Entonces, si sabemos que la distancia del objeto es igual a 60 centímetros, entonces de la ecuación que nosotros conocemos, que es la inversa de la distancia del objeto más la inversa de la distancia de la imagen, es igual a la inversa de la distancia focal. Entonces, por lo tanto, escribimos, ¿no es cierto? 1 sobre 60, 1 sobre S sub I, es igual a 1 sobre 40. Ok. Entonces tenemos ahí 1 sobre S sub es igual a 40 menos 1 sobre 60. Desarrollamos y obtenemos lo siguiente. Entonces sería 60, sería 120, 120. Entre 40, 30, ¿no? 4. Entonces de 60 sería 2. Entonces tenemos que es igual a 120 centímetros. Ok. La imagen es real porque está en la misma zona donde está el objeto. Entonces, la altura nos dice que es igual a 8 centímetros. De la definición de aumento sabemos que la altura es a la altura, la altura de la imagen es a la altura del objeto, como menos la distancia de la imagen es a la distancia del objeto. Entonces de ahí despejamos el aumento. Entonces nos dice que es igual a 120 sobre 60, ¿no? Menos 2 centímetros, menor que 0. Entonces la imagen es invertida, negativo, ¿cierto? Negativo. La imagen es invertida. ¿Ya? El aumento es 2, es el doble, pero es invertida. Entonces el tamaño de la imagen, ¿cuánto es? Es igual a 2 por la altura, sería 2, 16. 16 centímetros. ¿Ok? Entonces la respuesta es la D. Entonces, como dice, determine las propiedades de la imagen. Entonces, la imagen que nos dice, la imagen es real invertida y de mayor tamaño. Y de mayor tamaño, claro. ¿Ya? Es real, invertida y de mayor tamaño. Esa es la imagen.
Bueno, seguimos con el siguiente ejemplo. Nos dice lo siguiente, ¿no? Un objeto se encuentra 12 centímetros del vértice de un espejo esférico cóncavo y la imagen se forma a 3 centímetros del espejo. Si la altura del objeto es 5 milímetros, si la altura del objeto es 5 milímetros, determine el radio de curvatura y el tamaño de la imagen respectivamente. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, tenemos el espejo cóncavo, el objeto nos dice que está 12 centímetros de una imagen que forma 3 centímetros del espejo, ¿no es cierto? Dice, un objeto se encuentra a 12 centímetros del vértice del espejo, cóncavo, y la imagen se forma a 3 centímetros del espejo, a 3 centímetros del espejo, ¿no es cierto? ¿Ok? Si la altura la altura del objeto es igual a 5 milímetros, determine el radio de curvatura y el tamaño de la imagen respectivamente. Entonces, esa es la imagen, ¿no es cierto? Porque nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Dice, una imagen se forma a 3 centímetros del espejo. ¿Ok? Bueno, por convenio de signos nos dice que 12 centímetros, 3 centímetros. Vamos a la ecuación central para obtener la distancia focal. Entonces es igual 1 sobre 12 la distancia focal. Entonces la distancia focal, ¿cuánto es? Es 12 por 3, 12 más 3. ¿Sí? Entonces 36 sobre 15 es 2.5. 2.4 centímetros. Es la distancia focal. ¿Ya? Entonces la imagen se forma a 3 centímetros. Ahora, como la distancia focal es igual a la mitad del radio de curvatura, entonces decimos que el radio de curvatura es igual a 2 veces la distancia focal. Y eso equivale a 4.8 centímetros. Teniendo en cuenta que la altura es igual a 5 milímetros de la definición de aumento.
Entonces el aumento, despejamos ahí la altura de la imagen, es igual a menos 3, 15 sobre 12, 1.25. Menos 1.25. Entonces dice, determine el radio de curvatura y el tamaño de la imagen respectivamente. Entonces, si la altura es 5 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, como es 13 sobre 12, menor que 1, ¿no es cierto? Entonces decimos de que la altura es mucho más pequeña, ¿no es cierto?, que la altura del objeto. ¿Ok? Tenemos aquí el objeto, la altura de la imagen, ¿no es cierto? Entonces es negativo, quiere decir que es invertido hacia abajo. Es invertido hacia abajo. Ok. Entonces, el radio de curvatura, ¿cuánto es? 4.8. El tamaño de la imagen, ¿cuánto es? 1.25 invertida. Invertida, ¿no es cierto? Entonces es el problema número 5. ¿Ya? Entonces, se les recomienda siempre, hay que tener presente los signos, que son muy importantes en estos problemas, ¿no? ¿Ya? Bueno, el último problema con respecto a los espejos. Dice, un objeto situado a 4 metros del vértice de un espejo convexo, de radio igual a 10 centímetros. La pregunta es, ¿a qué distancia del espejo se forma la imagen? Tenemos ahí el espejo convexo, el objeto, ¿no es cierto? Dice, un objeto si está situado a 4 metros del vértice del objeto. Entonces, convexo de radio 10 centímetros. ¿Ah? Entonces forman ahí posición del objeto, posición de la imagen, ¿no es cierto? Y hemos dicho que la prolongación del foco hacia el punto del radio paralelo al eje principal, ¿no es cierto? Y el radio amarillo, que es simplemente su reflexión sobre la misma dirección. Entonces, por convenio de signo, el radio es igual a ¿cuánto? A 10 centímetros, ¿no es cierto? Negativo, ¿no es cierto? Por ser un espejo convexo. Por ser un espejo convexo. Ahora, la distancia focal, indudablemente, el radio debe ser igual, la distancia focal también debe ser negativo, ¿no es cierto? Por ser un espejo convexo, que es igual a menos 5 centímetros. Luego decimos que la distancia del objeto, 4 metros, es igual a 400 centímetros. Entonces, de la ecuación de los espejos esféricos. ¿Ok? Entonces tenemos ahí 1 sobre la ecuación de la ecuación, ¿no es cierto? Utilizamos la ecuación para determinar la distancia del espejo que se forma la imagen, entonces. La distancia de la imagen, en otras palabras. Entonces despejamos y obtenemos que es igual a menos 1 sobre 5 menos 1 sobre 400. Factorizamos el menos si tenemos eso, ¿no? Entonces, la posición o la distancia de la imagen es igual a 400 sobre 81.
que es igual a menos 4.94 centímetros. Entonces decimos de que la imagen que se forma es una imagen virtual. Es una imagen virtual. ¿Ok? Entonces dice, ¿a qué distancia del espejo se forma la imagen? Se forma a 4.94, ¿no es cierto? La distancia negativa quiere decir que es una imagen virtual, ¿no es cierto? Está detrás del espejo. Está detrás del espejo. Ok. Bueno, jovencitos, vamos ahora a la parte teórica para culminar con respecto a lo que es el fenómeno de refracción ahora, ¿no? Y su aplicación es precisamente los lentes. Entonces vamos a ver, lentes, ya hemos visto la primera parte, hemos visto lo que es el fenómeno de refracción, ¿no es cierto? Ahora, los lentes. Una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes. De las cuales, por lo menos, una de ellas le corresponde a una superficie esférica. Lente convergente. Los rayos de luz convergen en un foco de la lente. ¿Ya? Los rayos de luz convergen en un foco de la lente. Entonces, la distancia focal. Entonces, ojo que van a tener dos distancias focales, ¿no? Ok. Lente divergente. Los rayos de luz parecen divergir desde un foco de la lente. ¿Ya? Lente divergente, los rayos de luz parecen divergir desde un foco de la lente. Entonces, como ustedes observan, divergen, ¿no es cierto? ¿Ok? Distancia focal. Distancia focal también de las lentes. Las lentes son divergentes. Lentes divergentes. ¿Ok? Entonces tenemos la distancia focal. También tenemos la distancia focal. Entonces son las características que tienen las lentes divergentes, como las lentes entonces tiene la lente convergente como la lente divergente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos conocer, cómo interaccionan los rayos hacia los lentes y cómo se divergen y cómo se convergen. ¿Ya? Ojo que todos lentes tienen dos distancias focales. ¿Ya? Elementos de los lentes esféricos. Entonces,
La lente convergente o divergente con geometrías esféricas tiene a lo largo de su eje dos centros de curvatura, ojo con eso, dos rayos de curvatura, dos focos, una distancia focal para cada una de sus superficies 1 y 2. De igual modo, para un lente convergente, como también para una lente divergente. Entonces estamos indicando las tienen dos focos, ¿okay? Radio de curvatura, dos radios de curvatura, hemos dicho, ¿no? Tiene dos centros de curvatura, ¿sí? Dos radios de curvatura, dos focos, una distancia focal, una distancia focal. Cada una de sus superficies 1 y 2. Una distancia focal de su superficie 1 y 2. Ok. Formas de lentes. Lentes convergentes tienen la parte central más anchas que sus extremos. Tenemos biconvexa, plano convexa, menisco convexa. ¿Ya? Ahora, cuando las lentes son divergentes también, ¿no es cierto? Tienen parte central más angosta y la parte que sus extremos. Bicóncava, plano cóncavo y menisco cóncavo, ¿no? Son lentes divergentes. ¿Ya? Son lentes divergentes. O sea, los lentes convergentes son biconvexa, plano convexa, menisco convexa. ¿Ya? Y los lentes divergentes son bicóncavas, plano cóncavas, menisco cóncavas. ¿Ok? Formación de imágenes con una lente delgada convergente. Los rayos de luz se refractan y convergen para formar una imagen. Los rayos de luz se refractan y convergen para formar una imagen. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres rayos que convergen por el foco, pasa por el
foco, por el... Ok, entonces ahí observamos sus alturas del objeto y de la imagen. Ok, entonces igual, nosotros decimos entonces el rayo 1 incide paralelamente al eje y se refracta pasando por el foco de la imagen. Foco imagen, ¿no es cierto? El rayo 2 pasa por el centro de la lente y no se refracta. Rayo 3 que pasa por el foco del objeto y se refracta paralelamente al eje de la lente. Entonces, cuarto dice, una lente convergente forma una imagen real e invertida. Una lente convergente forma una imagen real invertida, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del foco. Entonces, si el objeto se encuentra en el foco de la lente convergente, la imagen se forma en el infinito, ¿no es cierto? ¿Bien? Ok. Entonces, una lente convergente forma una imagen real invertida, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del foco. Ahora, si se encuentra en el foco, se encuentra una imagen en el infinito, ¿no es cierto? Una lente convergente forma una imagen virtual derecha y aumentada si el objeto está entre el foco y el centro de la lente. Entonces tenemos ahí el objeto que está entre foco. Si el objeto se encuentra entre el foco y el centro del lente. Entonces vemos que se forma, ¿qué cosa? Una imagen virtual. Ojo, tengamos presente acá, ¿no? Cuando la imagen se encuentra en la posición donde en la zona donde se encuentra el objeto, decimos que la imagen es virtual. Es diferente a los espejos, porque nosotros hemos dicho, si la imagen se forma en el espacio donde se encuentra el objeto en un espejo, la imagen es real. Pero cuando para una lente, la imagen que se forme, donde en la zona donde está el objeto, entonces la imagen es virtual. Entonces es contrario a lo de la lente, ¿no? La denominación, ¿ya? Cuando es virtual y cuando es real. ¿Okay? Entonces tenemos la distancia del objeto, la distancia de la imagen. ¿Ok? Entonces la distancia del objeto cuando es menor que la distancia focal.
Formación de imágenes con una lente delgada divergente ahora. Entonces, los rayos de luz refractadas divergen en forma de una imagen virtual. Entonces, tenemos ahí 1, 2, ¿cierto? Hemos dicho que en las imágenes ahora, en las lentes divergentes, ¿no es cierto? Es en la prolongación, ¿no? De los rayos refractados, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos ahí la imagen, la altura, cómo se forma, ¿no es cierto? La imagen indudablemente es virtual, ¿no es cierto? Entonces el rayo 1 es paralelo al eje y se refracta, su prolongación pasa por el foco del objeto. Foco objeto, ¿no es cierto? Foco objeto se denomina así. El rayo 2 pasa por el centro de la lente y no se refracta. El rayo 3 pasa por el foco del objeto y se refracta, y su prolongación se intersecta con los otros. Entonces ahí vemos que se forma una imagen virtual, entonces, ¿no es cierto? Para una lente divergente. Ok, ¿ya? En lo contrario, para una lente convergente, ¿ya? Convergente. Ok, vamos a ver ahora las ecuaciones que en la cual nos caracteriza para determinar las lentes, ¿no? Y el aumento. En relación entre la distancia la distancia del objeto y la distancia de la imagen y la distancia focal, para la lente delgada tenemos la misma relación que hemos utilizado para los espejos, ¿cierto? La inversa de la distancia del objeto más la inversa de la distancia de la imagen es igual a la inversa de la distancia focal. El aumento es el tamaño de la imagen sobre el tamaño del... O también, ¿no es cierto? Podemos determinar mediante, ¿no es cierto?, la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Son las mismas relaciones que hemos utilizado para los espejos, ¿no es cierto? Con convenio de signo. Esto es importante también. Distancia focal. Si la lente es convergente, es positivo. Si la lente es divergente, la distancia focal es negativa. ¿No? Distancia, el objeto está a la izquierda de la lente y es positivo. Ahora, la distancia de la imagen y el tipo de imagen, ¿no es cierto? Entonces, la imagen se forma al otro lado de la lente, la imagen es real. Ojo, si la imagen se forma al otro lado de la lente, entonces es real. Si la imagen se forma en el mismo lado del objeto, la imagen es virtual. Entonces, negativo, positivo. Ok. La orientación, si es la imagen es derecha, entonces es mayor que cero, positivo. Si la imagen es invertida, es menor que cero.
Ecuaciones de fabricante de las lentes. Es importante también conocer esto, ¿no? Entonces decimos de que para fabricar los lentes tenemos que relacionar con el índice de refracción, ¿no es cierto? Del material que se va a construir. ¿Ok? Entonces, la inversa de la distancia focal es igual al índice de refracción menos 1 a la suma de las inversas de los radios de curvatura que tienen. ¿No? Observaciones. Es importante conocer. Se construye mediante la potencia, ¿no? De la lente y se define como 1 sobre la distancia focal. ¿Ya? Y está en dioptrías, ¿no? Ahora, la ecuación del fabricante de lentes localiza el foco donde conserve los rayos de luz. Para una lente convergente, ¿ya? Entonces esa es la potencia de las lentes. ¿Ya? Es 1 sobre la distancia focal. Ok. Convención de signos. Es importante entonces. Lentes convergentes. Si el radio es mayor que 0, biconvexa. ¿Está bien? Radio es menor que 0. Plano convexa. Radio sub 1 es mayor que 0, radio sub 2 está en el infinito porque es plano, ¿no es cierto? Menisco convexa. El radio es mayor que 0, también el radio es mayor que 0, ¿no es cierto? Lentes divergentes. Bicóncava, radio menor que 0, radio mayor que 0. Plano cóncava, radio sub 1 menor que 0, radio sub 2 es igual al infinito. Menisco cóncava, radio sub 1 es mayor que 0, radio sub 2 es mayor que 0. Bueno, jovencitos, eso es lo que nosotros debemos conocer con respecto a la construcción de rayos, ¿no? También es importante para el signo, la convención del signo es importante para el desarrollo de los problemas de los lentes. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a algunas inquietudes? ¿Ya? ¿Ok? Vamos entonces a los ejercicios. Ok, vamos ahora sí a los problemas. Problema número 7. El 6 será espejo. El 7. Vamos a... Dice lo siguiente. Un objeto se coloca a 40 centímetros de una lente delgada y se observa que su imagen virtual se encuentra a 15 centímetros de la lente. Determine la distancia focal y el tipo de lentes. Entonces, por convención de signo, sabemos de que la distancia del objeto es 40 centímetros, ¿sí? La distancia
es menos 15. Nos dice que la imagen, ¿no es cierto? Dice, una lente delgada, se observa que su imagen virtual se encuentra a 15 centímetros de la lente. Ok. Entonces, la ecuación de la lente delgada sabemos esto, ¿no es cierto? Reemplazamos los datos. Es 1 sobre 40, la distancia, ¿no es cierto? Es virtual, nos dice que es virtual, ¿no es cierto? Es menos 15. Bueno, tenemos ahí la distancia focal, entonces, es igual a 40 por 15 sobre 15 menos 40. Entonces, negativo, ¿no es cierto? La distancia focal es igual a menos 24. ¿Ok? Entonces, la lente divergente es lo siguiente. Y el tipo de lente. De la distancia del objeto, la distancia de la imagen. Sí, Andrea. Sí, sí, sí. Ya, ya. Ya, ya. Entonces tenemos ahí lo siguiente. El objeto, imagen. ¿Ok? Entonces, como me dicen que la imagen, ¿no es cierto? Dice lo siguiente. Sabiendo que se produce en la pantalla una imagen invertida de 50 centímetros de altura. Entonces, por convenio de signo, el tamaño del objeto es 10 centímetros, la distancia, ¿no es cierto?, de la imagen es 2 centímetros. Dos metros, no de 2 metros, ¿no es cierto? La altura es menos 50 centímetros, menor de la relación, entonces la amplitud es igual, la altura sub 1 sobre la altura sub. Ok, entonces esto es igual a menos 50 sobre 10. 2 sobre S sub 0, de ahí determinamos la distancia del objeto. ¿Ya? La distancia del objeto. Entonces, ya ahí tenemos que la ecuación de la lente delgada es igual. Y reemplazamos, pues, ya tenemos los datos, tenemos la distancia del objeto, la distancia de la imagen, sobre la distancia del focal, ¿no es cierto? Entonces es igual a 0,4 más 1 medio es igual a 1 sobre la distancia focal.
Entonces, la distancia focal es igual a 1 sobre 3, que es 0,33 metros. ¿Ok? Y esa es la respuesta. Entonces, como nos piden, ¿no es cierto? Nos dice, determine la distancia focal de la lente sabiendo que se produce en una pantalla una imagen invertida, ¿no es cierto?, de 50 centímetros de altura, 50 centímetros de altura, ¿no es cierto?, de altura de un objeto de 10 centímetros. Es decir, una lente convergente, el proyector está situado a 2 metros de la pantalla. ¿Ok? A 2 metros de la pantalla. Si la altura del objeto es 10 centímetros, determine la distancia focal de la lente sabiendo que se produce una pantalla, en la pantalla una imagen invertida de 50 centímetros de altura. Entonces tenemos eso, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que hemos hecho, aplicando lo que es el aumento, la relación de las distancias con las alturas, ¿no es cierto? Y obtenemos la distancia del objeto. Entonces, una vez determinado la distancia del objeto, sabiendo la distancia de la imagen, entonces podemos determinar la distancia focal. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ese es el problema número 8. Bueno, jovencitos, ¿hay alguna pregunta? La respuesta de los ejercicios son los siguientes. La primera es la A, 2, la C, 3, la B, 4, la D, 5, la B, 6, la B. La primera es falso, falso, verdadero. Otro que es también alternativos es la B, que diga la 3, la pregunta 3, que es verdadero, verdadero, falso. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Todavía nos queda unos 5 minutos. Entonces siempre se recomienda, es importante que ustedes manejen bien en esta clase de problemas la convención de signo, ¿no es cierto? Entonces, convención de signo para los lentes delgadas. Es muy importante. Cuándo es positivo, cuándo es negativo. ¿Ya? Cuándo es positivo y cuándo es negativo. Esto es importante que ustedes manejen los signos. ¿Ya? Ahí está el link, ¿no? Las ecuaciones son bien conocidas, ¿no es cierto? Uno sobre S, sobre la posición del objeto, más uno sobre la posición de la imagen, igual a una sobre la distancia focal. Para los espejos y para el lente, ¿no es cierto? Entonces, es importante conocer eso, ¿no? Como también es importante conocer
para decir los espejos esféricos también, ¿no es cierto? Entonces, estos dos aspectos son bastante importantes para el desarrollo de los problemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el convenio de los signos para los espejos, ¿no? El comportamiento es real, donde es virtual, ¿no es cierto? Entonces es diferente a lo que es las lentes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos positivo cuando es positivo, cuando es negativo, ¿ya? También un espejo cóncavo, positivo, convexo, negativo. La distancia del objeto siempre es mayor que cero, ¿no es cierto? Siempre está, ¿no? Siempre se ha considerado mayor que cero, la distancia del objeto, no hay otro. La distancia de la imagen, ¿ya? La imagen frente al espejo es imagen real, ¿no es cierto? Imagen real, ¿no? La imagen que forma atrás del espejo es virtual. Entonces, si ustedes analizan esta parte, ¿no sé? Ahí donde siempre hay confusión, donde es real, donde es virtual, ¿no es cierto? En cambio, cuando nosotros hemos visto, decimos, la imagen que se forma al otro lado de la lente se llama real, ¿ya? Ahí donde hago yo énfasis, porque ahí siempre hay una pequeña, ¿no? A veces confundimos esto, ¿no? Ojo, en una lente sí. Cuando está detrás de la lente, no, cuando está en el otro lado de la lente, entonces la imagen es real. La imagen se forma en el mismo lado del objeto, se dice que es virtual. Eso es con respecto a las lentes. Pero, le vuelvo a repetir, en los espejos, la imagen que se forma frente al espejo es real, ¿no es cierto? Es lo contrario de las lentes. Y la imagen que se forma atrás del espejo es virtual. Entonces, esas son las características que nosotros siempre debemos tener presentes, ¿ya? Entonces, otro punto, ¿no? Es cuando nosotros analizamos las clases del lente, ¿no? Esto, ¿ya? Lente convergente, simplemente la parte central es más ancha que los extremos. En la lente divergente, la parte, ¿no es cierto?, central más angosta que sus extremos. Ok. Bueno, jovencito, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta.